Hola, voy a dar continuación a la lectura del libro Mitología Maya. Los lacandones, una leyenda maya viviente. Lo que crece mucho, cae y muere con el tiempo, pero lo que crece con humildad se mantiene siempre. No todo el mundo maya fue un dechado de civilización, riqueza y conocimiento, ni todos los habitantes de sus tres grandes territorios desaparecieron entre periodos, y de hecho nunca fueron conquistados por los españoles ni por los mexicanos, y siguen ahí, en sus comunidades y en la selva, resistiendo con sus ritos, lengua, cultura y creencias desde hace miles de años. Estos pueblos son parte viva de la mitología maya, pues son ellos los que la cuentan y, a menudo, los que la inventan y la acomodan a sus condiciones e intereses, creando un universo de realismo mágico que ha servido de inspiración a no pocos autores e investigadores. A los pueblos mayenses no les gustan los focos ni quieren llamar la atención de nadie, porque luego vienen los problemas, las envidias, las codicias, los orgullos, los desprecios y todas esas cosas que a ellos no les interesan. De entre todos estos pueblos destacan los lacandones, dueños de una selva inmensa en la que se mueven desde hace milenios hasta la actualidad, prácticamente por todo lo que ha sido el territorio maya en sus tres grandes periodos. ¿Quiénes son los lacandones? Los lacandones son un pueblo mayense con 5,000 años de antigüedad que ha visto crecer y morir a tres civilizaciones mayas, con las que han compartido tierra, lengua, mitos y recursos, pero poco más, porque los lacandones son de apariencia humilde, pero en realidad son orgullosos e independientes, y han creado un universo propio, donde a veces dejan entrar, pero nunca dejan quedarse ni penetrar más allá de lo que la cortesía hospitalaria permite. Localización. Los lacandones habitan en lo que hoy se conoce como el estado mexicano de Chiapas. Particularmente ocupan la zona selvática del estado que es conocida con el nombre de Selva Lacandona, y cuyos límites son al este el río Usumacinta y Salinas, al sur la frontera internacional con Guatemala, al norte con la vía férrea del sureste, al noroeste con la carretera Ocosingo-Palenque y al suroeste con el Océano Pacífico. Los lacandones se dividen en dos grupos denominados los del norte, que habitan principalmente en las localidades de Naha, Metzaboc, y los del sur, ubicados en la localidad de Lacan Chan Sayab. Número de habitantes: 39,208 en el censo del 2004, aunque hay ciertas dudas al respecto, ya que en censos pasados la población era bastante menor, casi 10 veces inferior. Una tesis dice que el cambio se debe a la gran explosión demográfica entre los lacandones desde que son propietarios de la selva, y otra tesis apunta a la posibilidad de que muchos de los antiguos choles y celtales ahora son o se hacen pasar por lacandones para legitimar su presencia en la zona. Una tercera tesis señala simplemente que las diferencias entre el censo del 1990 y de 1990 y el del 2004 se deben a que es muy difícil contar y censar a una población seminómada y poco permeable en el contacto con los foráneos. Lengua: maya yucateco o maya lacandón.
En todos los grupos lacandones se mantiene y se usa en forma oral cotidiana el idioma maya. Solo unos pocos miembros de la comunidad han comenzado a desarrollar el interés de escribir en maya. Los Hatch-Winik, hombres verdaderos, como les gusta autodenominarse a los lacandones, hablan un dialecto que ellos mismos han considerado propio durante mucho tiempo y que solo en los últimos tiempos empiezan a aceptar que posiblemente sea un derivado del maya yucateco. Se consideran originarios de la península de Yucatán y del Petén guatemalteco, que posteriormente migraron durante diversos periodos hacia la selva chiapaneca. Algunos reconocen su origen maya y otros no, ya que piensan y se sienten originales. La mayoría no habla español. Algunos saben algunas palabras para comerciar y solo unos pocos lo utilizan habitualmente. Prácticamente todos los varones menores de 50 años ya hablan un español más o menos fluido. E incluso buena parte de los adolescentes hombres lo pueden leer y escribir. Sin embargo, y en términos generales, son muy pocas las mujeres adultas que hablan el español, aunque algunas utilizan varias frases para el comercio. Esto es debido, en buena medida, a que tienen mucho menos contacto con personas de fuera de sus comunidades que los hombres. Como en muchas otras sociedades patriarcales, las mujeres lacandonas gozan de libertad y cierto poder internos, pero se mantienen al margen de los asuntos externos. Tipo de vestimenta. La vestimenta propia de las mujeres es de rebozo y prendas de manta, algodón trenzado. Y la de los hombres, pantalones de manta. Su calzado es de guaraches y sandalias. Tipo de vivienda. Cercanos a ríos y lagos. La vivienda lacandona consiste regularmente en un cuarto utilizado como dormitorio y otro como cocina. El material básicamente es de palma. A pesar de ocupar zonas delimitadas para vivir, no se consideran del todo sedentarios. Características físicas: clima, hidrografía, relieve, flora y fauna. En Chiapas el clima que predomina es el húmedo tropical y subhúmedo con temperaturas medias entre 20 y 29 grados centígrados durante todo el año. Los ríos que bañan a Chiapas son de los más caudalosos del continente: el Grijalva y el Usumacinta. Ambos nacen en Guatemala. Existen montañas volcánicas de poca altitud, pero sumamente quebradas y activas, por las que hay un sinnúmero de senderos que comunican las poblaciones con las otras a lo largo y ancho de la selva lacandona, y que hay que conocer muy bien porque la vegetación los devora literalmente. Sin un guía adecuado, es muy fácil perderse. Servicios públicos: luz, agua, escuelas, hospitales, etc. En general, son escasos y no suelen ser muy bien aceptados por la población lacandona en general. La mayoría de los hogares carecen de drenaje, agua potable, caminos propiamente dichos y electrificación. La dispersión de la población casi nómada agrava aún más su situación, pues hace más difícil el acceso a estos servicios. Existen pequeñas aulas donde se instruye a algunos niños lacandones, pero la mayoría de los lacandones en edad escolar no se acerca a la escuela. La atención que han recibido los lacandones en cuanto a servicios públicos e infraestructura ha sido escasa.
La mayoría de las localidades solo se comunica a través de senderos, lo que hace difícil el acceso a los foráneos. Tanto la educación como la salud están en manos del gobierno federal, aunque su presencia es bastante limitada. Existen clínicas de salud donde es atendida una mínima parte de la población lacandona y solo para problemas muy puntuales. Características económicas. Productos. Los lacandones producen café, cacao, tabaco, albahaca, hierbabuena y madera. El territorio ocupado por los lacandones tiene una extensión aproximada de 662,000 hectáreas en un medio selvático que representa para ellos un vasto cúmulo de recursos naturales. El patrón tradicional de subsistencia se basa en el uso múltiple de la tierra en la que aprovechan varias zonas ecológicas. La milpa, la selva, el lacahual, zona de transición entre la selva y el campo agrícola, y las zonas acuáticas y semiacuáticas viven de la recolección, la caza y la pesca y cuentan con una tímida agricultura. El uso combinado de estas diversas áreas proporciona a los lacandones la posibilidad de aprovechar una extensa variedad de productos, animales, vegetales y minerales. La explotación agrícola se fundamenta en el sistema de roza, tumba y quema. Otra de las actividades económicas que realizan los lacandones es la ganadería de tipo extensivo en los terrenos agrícolas que se encuentran en periodo de descanso o barbecho. En estos mismos o en otros se practica la caza y la recolección de leña y de plantas que utilizan para la construcción de casas, instrumentos agrícolas y utensilios de cocina o bien para la alimentación. Los asentamientos lacandones invariablemente son erigidos en las cercanías de lagos, ríos y arroyos, los cuales también representan un área de recursos de subsistencia que operan como fuente de recursos y como apoyo importante para el desarrollo de la agricultura, puesto que las aguas estancadas aportan nutrientes al suelo. Asimismo, se aprovecha la extensa variedad de fauna que frecuenta o habita en dichas zonas, como aves, reptiles, peces y moluscos. Características políticas, gobernantes y seguridad. El patrón de asentamiento tradicional entre los lacandones se caracteriza por núcleos de parientes que oscilan entre 6 y 15 individuos agrupados en torno a un jefe de familia, que generalmente es el hombre de más edad y quien actúa como patriarca, marido principal e incluso guía espiritual. En décadas anteriores era común la práctica de la poligamia y un hombre podía llegar a tener de 2 a 5 mujeres, hijas y sobrinas incluidas. Esto era visto en la comunidad como símbolo de estatus o prestigio social. Sin embargo, en la actualidad el incesto y la poligamia han ido menguando entre algunos grupos de lacandones que se han sumado a los cultos protestantes, donde se les induce a formalizar el matrimonio con una sola mujer. A partir de haberse convertido en propietarios legales de una considerable extensión de territorio selvático en los últimos años, este grupo se ha visto en la necesidad de tener representantes formales ante instancias gubernamentales y para tal fin cada grupo nombra un comisario que los represente y entre todos los comisarios se elige por consenso intercomunitario una comisión integrada
que represente a las 3 comunidades geográficas más grandes. Carecen de un solo jefe o de un solo guía y suelen tomar las decisiones comunes por consenso. Por decreto presidencial del 6 de marzo de 1972, Diario Oficial de la Federación 1972, se reconocieron los derechos de propiedad de los bienes comunales de los mayas lacandones, que abarcaron originalmente una superficie de 614.321 hectáreas. Posteriormente, en julio de 1974, se reconocieron los derechos sobre estos bienes comunales a 1.500 jefes de familias choles y tzeltales, que se asentaron principalmente en las comunidades de Nueva Palestina y Frontera Corozal. La comunidad Zona Lacandona se divide internamente en 5 subcomunidades principales: Lacanja, Chansayab, Naha, Mensabac, Palestina y Frontera Corozal. Cada una de estas tiene un territorio definido y debidamente amojonado. En los asuntos internos, cada subcomunidad busca operar con autonomía de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, en los asuntos de competencia general, las subcomunidades toman decisiones de manera conjunta. La autoridad máxima de la comunidad Zona Lacandona la constituye el comisario de bienes comunales y su consejo de vigilancia, el cual está integrado por miembros de las 3 etnias, que son electos en la gran asamblea que se celebra cada 3 años y en la que se congregan más de 1.500 comuneros procedentes de todos los asentamientos que pertenecen a la comunidad. Por reglamento, el puesto del comisariado debe ser siempre ocupado por un maya lacandón. Las subcomunidades de Frontera Corozal, Palestina, Naha y Mensabac eligen a sus propios comisariados en asambleas internas, así como a sus respectivos consejos de vigilancia. Para Lacanja, Chansayab, Betel y San Javier es el presidente de los bienes comunales quien funciona como su comisariado. El Consejo Supremo Lacandón, instancia de autoridad que está conformada por los comisariados, los consejos de vigilancia, los representantes de barrios y el Consejo de Mayores, se reúne periódicamente en un poblado diferente para analizar y resolver los asuntos de cada poblado en particular y para tratar asuntos que competen a toda la comunidad Zona Lacandona. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Gracias.